Buenas noches chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Esperemos aquí leyendo lo que ustedes escriben. Eh, no, tampoco hasta 360 creería yo. El incremento no va a pasar del 70%, no va a pasar del 350. Entonces, no. Al momento no hay, no hay documentación todavía de Serpilo Paga. De lo que parece que sí es que ya preguntas abiertas no van a aparecer, ya han habido varias fuentes y parece ser que en los colegios, en algunos colegios, hay el ICFES ha estado haciendo capacitaciones y da por hecho de que la pregunta abierta no va a aparecer. Entonces, esperemos que así sea. Viendo que ustedes están desde cualquier lado de Colombia, ¿no? Como unos con calor, otros con frío, que presentan examen, es probable que sea superior a 350. Lo dudo, Jairo. Porque este examen de Litus va a estar pesado. Aunque metas en la cabeza que sacar 350 puntos es como si ustedes pasaran raspando la materia en el colegio. Normalmente ahorita los colegios que califican de 1 a 9 pasan con 3,5 la materia o de 1 a 10 con un 7. Entonces es el 70% de la prueba. Pasar raspando la prueba. No, eso no es de tener el Sisbén bajo para estar, tiene que estar por debajo de 55 puntos el PBM. Ni siquiera es el Sisbén, tengan en cuenta que una cosa es la clasificación por el puntaje y otra cosa es el Sisbén, aunque todo lo engloba en sí la misma situación. Sisbén ya es el acceder a los servicios de salud, lo otro es una clasificación que le hacen a uno previamente a... Esa es la clasificación que necesitan. No necesitan estar afiliados al CISBEN como tal. Y sacar 50, menos de 55 puntos no es difícil. Pues tampoco es tan fácil, pero es solo solicitar la clasificación y mirar en qué punto están ahorita. Si quedan muy alto, ajustan algunas cosas y se reclasifican. Manuel, estamos a... es menos de 55 puntos. Eh, lo que no sé, o Luz Day, Duque. Lo que sucede es que el examen del año pasado estuvo muy simple, muy sencillo, por lo que se cree que el de este año va a estar muy complicado. Es que el ITFE periódicamente, cada cierto tiempo, hace como unos exámenes de ITFES de ajuste, porque digamos los promedios nacionales van bajando mucho, entonces hace un ITFES de ajuste y suben los promedios para que digan, oh, qué bien está la educación. Entonces, y vuelven a la normalidad y lo normal es que van a estar pesadísimos. Ah, no, Martín Arias Medina ya está pensando en la comida que pueda entrar al examen. No, normalmente no, pues uno va a entrar algo de dulce en el bolsillo, pero no puede sacar allá el paquete de papas o algo que haga ruido, mejor no. Pero es el agua, realmente lo que le van a notar es agua. Era de pronto lo que estaba pensando, Vanessa, llevarse una bandeja paisa por dentro de la maleta. Uy, en unas me fue muy mal, Dana. En inglés me fue terrible. Terrible, terrible. Fue como en 62 puntos nomás. No, 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 Brandon. No, entre los documentos que he visto no piden un tiempo. Mientras usted tenga el puntaje, pero es mejor que lo empiecen a hacer desde ya. Claro, hijos. Hola, soy Silvana. Sí, sí, ustedes pueden salir las veces que quieran, avisen. Voy a salir y salen y vuelven a entrar. Por eso los espacios que acondicionan para hacer el examen eh, son colegios, universidades donde hay fácil acceso a ese tipo de cosas. Claro que sí, se puede pedir la clasificación. Lo que están ahorita como restringiendo es el acceso a salud. Entonces tienen que averiguarse bien porque lo que les digo es lo que he escuchado por ahí de algunos chicos que han estado haciendo la vuelta. Un puntaje algo en una materia o medio, ¿cuál es, profe? Juliet, mientras estén por encima de los puntajes nacionales se habla de que es bueno, pero solo con estar por encima del puntaje nacional no es suficiente.
Eh, Indira, esas becas ya son por los puntajes que tú saques. Entonces, a partir del puntaje, ellos mismos te contactan. Hay universidades que tienen ya convenios directamente con el ITFES y le reportan mejores ITFES. Entonces, ellos van teniendo el valor. Claro, creo que decir, no recuerdo la charla que tuve con un estudiante que parece que decía que era menos de 57 puntos. Me parece que es menos de 57, perdón. Es menos de 57, no menos de 55, perdón. Angie Montoya, familia, también yo soy Montoya. Buenas noches. Física, ya veo física. Esta clase de hoy es de física, hijo. Recuerden que debido a una situación personal mía, de donde trabajo, me tocó cambiar la clase con Paco. Entonces mañana le den la cara a Paco en biología y hoy me den la cara. Entonces iniciemos, ya le dimos tiempito suficiente a los de pronto que venían un poquito retrasados de llegar a clase. Pero el que otra vez. Listo. Quedamos, les dejé de tarea esas dos, ¿no? Tenían las dos de análisis del tema que estábamos viendo en el principio. Poco ortodoxa la gráfica, así que me imagino que hicieron la tarea, así que la respuesta es inmediata. La prueba de la nacional, personalmente me parece más difícil la del ITFES. Martín, depende. Para las becas eso ya depende de la solicitud que hacen algunas universidades. Pero normalmente sobre el total. Pilas con eso, Oscar. Tienen que verificar bien el nivel de calidad de la imagen para que no tengan muchos inconvenientes en el momento en que observen, porque se ve bien. Sí, yo estoy viendo allá bien, entonces no hay ningún inconveniente. Eso, ahí están dándole el consejo Miguel, qué es lo que tiene que hacer, porque la verdad, no sé. Mm, A, B, 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 B. A una que le atinen todos son una sola opción. C, B, A, A. Ya falta D, uno por la D, vamos, uno por la D. Mariana Espinosa A, David A, Juan, Aide Montaño es la B, Brandon Silva, Karen Rosso, Carlos León, Manuel Jaime, Aide otra vez. Están contestando muy rápido. Están moviéndose muy rápido. D, faltaba Juancho Vargas, ahí está la de Juancho Vargas, la E. Silvana, Alejandra, Diana Calle. Diana, creo que es la primera vez que veo por ahí tu nombre. Laura, Valeria Ortiz. Recuerden que si vienen nuevos, si es la primera vez que están en el entorno, no hay afán, es solo ponerse al tanto de las clases anteriores, suscribirse al canal de YouTube y darle like a todos los videos, que eso ayuda bastante a que aumente el nivel de recepción del programa, que es bastante importante, porque tengan en cuenta que es llegar en una formación, darles una ayudita para que lleguen a ese examen de ITFES con todas las ganas y con una buena fundamentación para que lleguen a obtener muy buenos resultados. Es muy fácil, venga a ver, hablaban de que era muy fácil. Muestra dos tipos de movimientos. Tengan en cuenta que lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy analizando una gráfica de posición contra tiempo es analizar qué tipo de gráfica es. Entonces, aquí me dice la posición. Entonces, ya sé que es la posición, pero también tengo que verificar de qué me está hablando la gráfica. Me muestra dos tipos de movimientos. Porque en uno es una línea recta, quiere decir que en esta fase de 0 a 3 segundos se movió con movimiento rectilíneo uniforme y de 3 a 7 segundos con velocidad variable, es decir, hay dos movimientos ahí. En el intervalo 3 segundos a 7, entonces ese análisis inicial simple que se hace ahí ya nos puede dar una idea general de la velocidad de la respuesta que vamos a obtener, porque la pregunta hace alusión a esa diferencia, el intervalo de 3 a 7 segundos. Se puede afirmar que el motociclista tiene a
Velocidad constante, no, porque ya lo habíamos analizado y habíamos dicho que si es una curva, lo que me muestra es un movimiento uniformemente acelerado. Porque recuerden que los dos tipos básicos de movimiento es que la velocidad sea constante y eso nos presenta un aumento o una disminución uniforme de la distancia. O que la velocidad sea cambiante, lo que hace que tiempo a tiempo los intervalos de aumento de distancia o de espacio sean mayores o menores. En este caso va incrementando la velocidad. Fíjense que de 3 a 4 segundos no alcanza a recorrer un metro. De 4 a 5 ya casi que recorre 2. De 5 a 6 recorre casi 4. Y de 6 a 7 recorre más de 4. Entonces, el, la situación me muestra que no hay una constancia. Entonces así yo sé que esta partecita es MUA o movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante, pero lo importante es entender que la velocidad es cambiante, cambia o varía. Entonces, velocidad constante, no, ya sé que no por el análisis que dice. Aceleración positiva, es posible porque el cuerpo está aumentando de velocidad, me lo dice el intervalo de aumento. C, velocidad variable negativa. Tengan en cuenta esto. Cuando la velocidad es variable, cuando la velocidad es negativa, no me muestra un cambio en la magnitud, sino en la posición. Ejemplo, en el intervalo de 0 a 3, la velocidad sí es negativa, porque de un punto se devuelve y después avanza. Devuelve a un punto de origen que sería el eje y avanza. En ese caso sí sería, pero en este caso sería velocidad constante negativa. Eso es lo que me dice, la velocidad es negativa si está retrocediendo, pero aquí no hay un retroceso porque ahí es un avance, entonces la C tampoco. Aceleración negativa, no, porque cuando hay aceleración negativa el cuerpo pierde velocidad y los intervalos serían más pequeños. Respuesta, la B. En la gráfica no me dice que acelera, de hecho lo único que me dice es la variación de la gráfica, pero recuerden, voy a intentar hacer la gráfica acá, sino que yo tengo un pulso. Si este es el eje, una recta es una recta, esto es una recta, si la velocidad es constante, pero me muestran un tipo de curvatura porque es exponencial la relación si no es constante. Andrea, la diferencia entre velocidad y aceleración. Que la aceleración es el cambio en la velocidad. La aceleración afecta la velocidad. Todo cambio en la velocidad es porque hay una aceleración, ya sea que aumente la velocidad o ya sea que disminuye la velocidad. Listo, miremos el otro. Mientras, preguntas. Avanza. ¿Qué le plantean? O sea, Angie, no te entiendo qué quieres decir. Yo las siglas así de charla no las entiendo. Ah, ya entendí, Manuela. Creo que me tradujo. En el intervalo de 12 a 2 metros, no hay intervalo de 12 a 2 metros. Los intervalos se miden es en el tiempo. Entonces, ahí el intervalo sería. Se me perdió el cursor. Allá. El intervalo sería de 0 a 3. El intervalo se toma es a partir del tiempo. Julián, entender, ¿cómo entiende mejor? Practicando, Julián. Practicar, buscar preguntas de ese tipo. En la página de nosotros hay mil y un preguntas que pueden responder y centrarse en esos tipos de clasificación. Las de física lo importante es saber qué me dice cada eje. Que un eje es de una cosa y el otro eje es de otra. Por lo general, cuando estamos hablando de movimientos, el eje X siempre me va a mostrar el, el tiempo y el eje Y me muestra esas variaciones: velocidad, posición, aceleración. Mm, no, la velocidad depende de la aceleración, Jairo.
Es relativo, Emanuela. Así puede que sea, por lo que hay una buena compilación de preguntas, el nivel que se tienen. Creo que tú puedes ahí manipular o elegir el nivel de dificultad del simulacro e ir aumentándolo, creo. Pero no importa si la pregunta es fácil, Emanuela, si es difícil, si es término medio. Cualquier, entre más preguntas respondas y hagas la retroalimentación de esas preguntas, todo eso es ganancia. Todo eso te va a ayudar a afrontar muy fácilmente las preguntas que te delites. Uy, hay un montón de gente, se mueve ese chat rapidísimo. ¿Dónde voy? Vanessa, Miguel, Jaide, Isis. Isis, ¿en serio te llamas Isis? Brandon, Miguel, Vanessa, Brandon, Julián, Vanessa, Milfreda, Dana, Diana, Giselle, no, mi querido. Listo, entonces miremos. Claro, Santiago, porque de hecho ahí deben haber preguntas de un nivel de dificultad más alto, que hay veces los que construyen las preguntas se pasan un poquito de exigentes, pero tiene una relación muy parecida, porque las preguntas se hacen tratando de que sean las que son preguntas construidas por el equipo acá de profesores, se trata de que sean lo más equivalentes al nivel de dificultad del examen de ICFES. Entonces, el simulacro le da una idea muy clara en qué nivel está. En los líquidos existe fuerza de rozamiento así en cualquier tipo de materia, fluidos o sólidos hay rozamiento. En el único sitio donde no hay rozamiento es por allá en el espacio. No, lo que sucede es que conectados hay un montón de gente. En el chat no se conectan todos los que están viendo el video, que debería ser así, pero bueno. Listo, respondamos acá. La intención es esa, pero quienes lo hacen tendencia ustedes mismos, así que a darle like a los videos y a todo. Dice, observe la siguiente gráfica. Velocidad, en este caso, velocidad tiene una variación muy fuerte. Es decir, tiene una aceleración bastante notable. La gráfica muestra cómo cambia la velocidad en función del tiempo de un nadador cuando se sumerge en una piscina. Según la gráfica, cómo es la aceleración del nadador. Negativa porque el nadador se sumerge. Negativa porque la velocidad disminuye. Cero porque la velocidad disminuye. Cero porque el movimiento es único. Entonces, en ese caso, si fuese cero, como para descartar aquí mis dos amigas C y D, la gráfica de velocidad sería una recta, porque si la aceleración fuese cero, no habría variación de la velocidad, entonces tendríamos una gráfica de velocidad constante. Entonces quiere decir que la C y la D no son. Entre A y B, negativa porque el nadador se sumerge, negativa porque la velocidad disminuye. Entonces en este caso la respuesta es la B. Ambas afirmaciones son correctas, pero lo que hay que hacer es cuál de las dos tiene una razón coherente. Afirmación y razón, pero tiene que ser una con la otra, ser muy coherentes entre las dos. Que el nadador se sumerja o no se sumerja, pues eso realmente en esta situación no afecta. En un sistema más amplio de la mecánica sí afectaría bastante. ¿Estamos? Ahí eran las dos preguntitas de tarea. Entonces, ahora sí empecemos con la información del día de hoy. La ley de Newton es lo que define la dinámica y la mecánica de cualquier sistema. Eh, todos los sistemas, en teoría reales que yo puedo observar, dependen de esas tres características básicas que desarrolló Isaac Newton, que son las leyes de la mecánica de Newton, que son estas. Primera ley de la inercia, la segunda ley del movimiento y la tercera ley de acción-reacción. Cada una están representadas en algo muy específico. Algo muy importante y que le vamos a hacer una buena aclaración es esto. La característica básica en algunas relaciones de lo que es inercia, impulso en cantidad de movimiento como tal. La relación entre esas dos variables es importante. Como lo dice aquí el esquemita, que está muy bien hechecito, toda la materia está de una u otra forma
relacionada con eh, las leyes de Newton, las leyes de la mecánica de Newton. Acción-reacción, algunos ejemplos que ya vamos a ir desarrollando. ¿Qué es lo que sucede con las leyes de Newton? Las leyes de Newton dan una explicación al mundo mecánico como palpable, sensorialmente que yo puedo ver. Pero cuando yo voy a analizar las leyes de Newton, digamos en micropartículas o en sistemas planetarios, es decir, en sistemas muy pequeñitos o sistemas muy grandes, las leyes de Newton tienden a fallar bastante. Por una simple y sencilla razón. Recuerden que yo les decía en la clase anterior que todo en física es relativo. Depende de la relación de comparación, asimismo se presentan muchas de las características. Entonces, a partir de esa relatividad en un sistema muy pequeño, las cosas no funcionan como deberían ser, o en un sistema muy grande tampoco. Entonces, estas leyes de Newton tienen bastantes fallas, pero hasta el momento eh, no son como, no ha aparecido una nueva ley que la reemplace. Stephen Hawking está trabajando desde hace como 15 20 años en lo que se conoce como la ley de unificación de fuerza, intentando correlacionar todo el universo mecánico en un solo tipo de explicación. Primera ley. Entonces aquí tenemos la ley de la inercia. Entonces la ley de la inercia en sí lo que nos dice es que todo cuerpo que esté en reposo quiere permanecer en reposo y se resiste a cambiar de movimiento. O todo cuerpo que esté en movimiento se resiste a quedarse quieto. Para las dos cosas, para poner un cuerpo que está en reposo en movimiento o uno que está en movimiento en reposo, es necesario aplicar un tipo de fuerza. Un ejemplo básico de la inercia es este jueguito. Tomar una botella, puede ser una botella, un vaso, de hecho practíquenlo, si se echan el agua encima, me avisan, y toman una hoja, así, nos prestan una hoja. Hoja, vaso. Si yo lo jalo muy despacio, el vasito se está moviendo a la par de la fuerza, pero si yo le aplico una fuerza muy instantánea, el vaso no se alcanza a mover. Es un ejemplo básico de la inercia. Como el cuerpo resiste al movimiento y la fuerza no es tan directa, pues él se queda. Un ejemplo también es cuando yo voy en un automóvil a alta velocidad y frena, el auto se detiene, pero yo quiero seguir moviéndome, entonces me voy hacia el frente. Si estoy quieto y arranco, pues me muevo en sentido contrario al movimiento porque quiero quedarme quieto. Resistencia en los movimientos. En todo alrededor uno está viendo efectos de la inercia. El dibujito que teníamos acá del chico en la bicicleta, ¿por qué sale volando? Pues porque se detiene la bicicleta en seco, pero yo quiero seguir moviéndome, entonces salgo y me muevo en el espacio. Cuando yo voy corriendo en un piso liso y freno, que me deslizo si estoy descalzo, todo eso son ejemplos de la inercia como tal. La acción-reacción es un poco más compleja. Entonces, la acción-reacción, en primera instancia, la acción me dice que si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, él la va a transmitir en forma constante. Por eso es que cuando en este jueguito, si lo han visto, al accionar este movimiento, la fuerza se transmite y esta última esfera se mueve, devolviendo el movimiento, porque está transmitiendo la fuerza. Ya, listo. Entonces, volviendo acá, bueno, volviendo aquí al sistema que tenemos acá de fuerza, entonces vemos la relación de los procesos ahí. En acción-reacción, nos dice la segunda parte de la ley de acción que así como se transmite, todo cuerpo reacciona a ese sistema. Pasa que si yo le doy un empujón muy fuerte a una pared y de pronto el piso no tiene la suficiente fricción, lo que hago es desplazarme yo hacia atrás. ¿Por qué? Porque la pared tiene mayor resistencia y hace que la fuerza
se refleje en ese sentido. La ley de reacción lo que me dice que cada vez que le aplico la fuerza a un cuerpo, él me devuelve esa fuerza en sentido contrario. Y de pronto la que más vamos a necesitar o más vamos a modelar, que es la ley de el movimiento de Newton. ¿Qué me explica la ley del movimiento de Newton en pocas palabras? La ley del movimiento de Newton me dice que si a un cuerpo cualquiera, eso por eso tiene masa, le aplico una fuerza cualquiera, él por la razón de aceleración se va a mover. Cambien la calidad de la transmisión, por favor, para que les mejore un poquito la calidad. La densidad no, realmente es la masa. La masa del cuerpo es lo que me define la inercia. La inercia depende de la resistencia y la resistencia se genera por efecto de la masa. Entonces, en ese caso hay que estar muy claro en esa característica. Unidad de medida de las fuerzas son newtons, que es la relación entre masa y aceleración. Y aquí lo que tenemos en este espacio como tal es características de lo que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? O el diagrama de cuerpo libre o el diagrama de fuerzas me muestra las fuerzas que actúan en determinada situación en un sistema. En este caso estamos hablando de un cuerpo que se mueve en ese sentido. ¿Por qué sé que se mueve en ese sentido? Hacia donde aplique la fuerza del cuerpo se tiene que mover. La fuerza de rozamiento que decía Maxwell, que era un físico por allá de principios del siglo XX, que todos los sistemas mecánicos serían perfectos siempre y cuando no existiera la fuerza de rozamiento. Que la fuerza de rozamiento es un intruso en todos los sistemas que los desequilibran. Más adelante se dan cuenta por qué en el sistema de que recuerden que todo esto va enfocado a la ley de la conservación de la energía mecánica. Un sistema de energía mecánica se desequilibra, entre otros factores, por la fuerza de rozamiento. La masa absoluta de las fuerzas es el peso. Solo hay un sitio donde no hay peso y es en el espacio. Entonces, al no haber peso, al no haber gravedad, pues no hay peso. Recuerden que el peso es masa por gravedad. Peso, que es otra sigla de usar la W. Y la normal se presenta cuando hay rozamiento. Si hay dos cuerpos en contacto, hay una normal residual. Deben tener en cuenta los sistemas en planos inclinados, como lo muestra aquí la situación, porque uno toma como superficie terrestre el plano, este de acá, y es a partir de ahí que uno modela el peso. De resto, sí se modelan con la superficie de movimiento en la situación. De eso es simple, miren. Ustedes no tienen mucho que profundizar respecto a la conceptualización porque el concepto es simple. Lo único que uno debe entender es que si yo aplico fuerza a un cuerpo, se mueve. Si no se mueve, es porque la inercia es mayor. No, la cantidad de movimiento de impulso es una relación de inercia. Y algunas características en los choques se engloba a partir de mucha de esa información. Impulso y cantidad de movimiento con algo de acción-reacción. En el espacio de gravedad, para no entrar en una discusión filosófica, se habla de ingravidez total. Aunque si uno tuviera un gravedómetro, si eso existiera, de una u otra forma tendría que haber la medición de algún tipo de efecto de la gravedad. Así no haya una gravedad directa en un cuerpo y lo haga direccionar hacia un punto, lo que mantiene cohesionado el universo, la fuerza de cohesión del universo es la gravedad, los distintos tipos de gravedad. ¿De qué depende la gravedad? En un movimiento la gravedad es aceleración. Pero ¿de qué depende esa dicha aceleración? Eso que haga que se mueve. Depende de la masa de los cuerpos. ¿Estamos? Entonces todo cuerpo que cae hacia la superficie terrestre, a la superficie, es por efecto de la gravedad. ¿De qué depende de la masa? Recuerden que todos los cuerpos tienen masa. Espero hayan hecho lo que les recomendé hace 8 días, ¿no? Tomar en una vasija con agua y colocar algunos palillos. Como son de madera,
uno va a darse cuenta que lo que hace que se atraiga y se junten es una comprobación del tipo de gravedad. En el examen del ICFES no. Aparentemente lo que se sabe o el informe que dan es que todas las preguntas tienen el mismo nivel de valoración. Mientras resuelven resuelvo preguntas que está hoy muy rápido el chat. Dios, me disculpan si no alcanzo a leer todas las preguntas, pero es que hoy sí está bastante fuerte el chat. La aceleración es directamente proporcional de acuerdo con la fuerza de atracción gravitatoria si estamos hablando de la gravedad y con la fuerza que se ejerce en un sistema. Si yo aplico el doble de fuerza, pues va a acelerar el doble de relación, son directamente proporcionales. Sí, más a profundidad, como es un temita que está enunciado, hay una clasecita de lo que es características generales de gravitación universal. En gravedad como tal, lo que tienen que entender ustedes es que la gravedad en cualquier sistema depende de la masa y en nuestro planeta depende del planeta Tierra. Eh, Qué pena con me merezco un 5 de hijo, pero eso no es verdad. Entonces son como interpretaciones que dan sin de pronto saber. ¿Cómo lo pueden estar seguros? Vayan a la página del ICFES. Si hay un documento que les diga, este año las preguntas con menor cantidad de respuesta correcta tienen mayor ponderación, se cree, no hay nada oficial por personas que han analizado los niveles de puntaje de los exámenes de algunas universidades, que en los exámenes de admisión sí tienden a pasar de ese tipo de cosas, que las preguntas que tienen menor nivel de respuesta tienen una mayor ponderación. En este caso está deslizándose libremente Neida Juliet. Él se desplaza solo por efecto de su peso. Entonces se suelta libremente y él se desplaza por efecto de su peso, nada más. Igual en todas, tengan en cuenta la superficie. Es menor. ¿Dónde la fuerza de fricción es menor? El coeficiente de fricción entre un bloque y la superficie sobre la que se desliza es μ. De las siguientes situaciones, aquella en que la fuerza de fricción sobre el bloque es menor es A, B, C, D. Entonces les voy a ayudar con una. La C es donde mayor fuerza de fricción hay. No tan obvio. No, si ya las cogieron. B, D, D. Tanto como la altura no. Ahí lo que tienen que ver, la gran diferencia entre los sistemas que tienen acá es el ángulo de elevación. Este angulito de elevación es el que me define la característica. Tengan en cuenta una cosa, en este sistema en C, entonces, en este caso, la inclinación, por más de que sea la misma superficie, hace que esté sujeto a mayor relación del valor. Sobre el bloque es menor, el peso del cuerpo es igual, lo que pasa es que el efecto del peso no es igual para todos. En este caso el peso del cuerpo está directamente relacionado. Entonces, la normal en este caso es igual al peso, o W. Y la fuerza de fricción depende de esta normal. La fuerza de fricción es esa constante que es nu multiplicado por la normal. Entonces yo lo que tengo que ver es en los sistemas, en cuál de los tres sistemas tengo mayor normal. El punto máximo de la normal es cuando está paralela a la superficie. Y el peso es, entre mayor inclinación haya, menos nivel de normal hay. ¿Por qué? Porque está llegando a un punto de verticalidad. A mayor nivel de verticalidad, menor fricción. Menor normal, por lo que hace que sea menor fricción. Por ende, la respuesta es la B. Aquí hay menor fricción porque el punto de elevación es mayor. A mayor inclinación, a mayor elevación de un plano, menor es la fricción en correlación con los otros valores. Si no me creen, pueden tomar, no sé, algo que no sea redondo, un objeto, puede ser una cajita de madera, algo así, y póngala en una regla, en una escuadra,
y empiecen a llevarla a un nivel de inclinación cada vez mayor. Se van a dar cuenta que a medida que van haciéndole el ángulo de elevación, llega un punto en que se va a deslizar y la fricción no va a lograr la resistencia en el proceso. En un plano inclinado, la normal a que es igual. Venga, nos retomamos en la imagen que hay al otro lado para no hacer mucha relación. Entonces, como en un plano inclinado es necesario simplificar eh, a partir del ángulo, es necesario simplificar a partir del ángulo, se me fue el cursor otra vez, cursor de la cámara. En este caso, si ven el peso acá, el peso va direccionado directamente a la superficie, pero la línea de efecto de la normal se ve en otra línea. Entonces, el peso en los planos inclinados, ejemplo, hay que descomponerlo en sus dos variables, la componente en y y la componente en x. ¿Para qué? Para hacer su descomposición en vectores trigonométricos. Ahora sí, recuerden que un vector, cuando no está, en este caso, ejemplo, lo tenemos acá, y yo lo quiero descomponer en mi componente x y mi componente y, debo hacerlo a partir de la relación del ángulo. Entonces ya no me queda directamente, digamos, en este caso sería el peso total acá, pero como yo necesito en uno de los dos ejes, hallo la descomposición trigonométrica haciendo que disminuya ese valor constante. Y ese valor que toma en el eje y es igual a la normal. Miremos. Pero si alcanzamos, ¿será que alcanzamos y llegamos? Les dejo una preguntita así. No se van a, no se van a morir si no van a tomar algo rápido al baño. Entonces, pónganme atención acá. Dos conceptos muy importantes que están siendo ahorita muy usados en preguntas en el examen de la prueba saber. Y es el impulso y la cantidad de movimiento. Entonces, hablábamos de que si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, él se mueve, ¿cierto? Entonces tenemos dos características de la relación. La fuerza que yo le puedo aplicar a un cuerpo y la relación del movimiento. Una pregunta para que la vayan pensando. La ley de Newton, la segunda ley de Newton me dice fuerza igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces me dice que un cuerpo para que genere fuerza, para que tenga fuerza, es porque tiene una variación en su velocidad. Entonces mi pregunta es, si un cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿aplica fuerza? Tengan en cuenta la pregunta. Y ya retomamos con ese conceptico en 5 minutos. Si un cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿realmente está generando fuerza? Pregunta y capciosa. Capciosa porque a veces uno comete unos errores complicados en esa situación. Hijos, tienen 5 minuticos. 5 minutos para ir y tomar algo o alguna cosa por el estilo. Camilo, a las 8:30. 8:30 está. Se me ha olvidado. Si no me aclaran, por ahí nos da las 10 de la noche. Discutan la pregunta. Entonces, si la ley de Newton me dice que para que un cuerpo lleve fuerza, el cuerpo debe tener aceleración. Entonces, un cuerpo que se mueve con velocidad constante, ¿lleva fuerza o no lleva fuerza? Aquí viendo toda la cantidad de cosas, pero aquí por lo que no habría fuerza. Mariana se decanta porque no hay fuerza. Emanuela me dice que no hay fuerza. Lauren, por ahí hay una idea distinta a la de Lauren, que habla de que de una u otra forma debe haber tenido fuerza para llegar a esa velocidad. Una fuerza. Jairo toma la definición de inercia para dar una explicación. No, Karen, si la aceleración es cero, algo pasa y la velocidad es constante o está en reposo. Ninguna fuerza.
Es ambiguo. Desde que habla de velocidad constante no utiliza fuerza cuando se aumenta la fuerza y sí va a ocurrir la aplicación de la fuerza. Recuerden una de las cosas que ustedes deben tener, bueno, una de las cosas que deben tener claro, perdón el micrófono, una de las cosas que deben tener muy claras es no analizar las situaciones a pedacitos, sino hacer una característica general de la información. Una cosa, una aclaración solo. Entonces, según todo lo que estoy viendo, todos se decantan casi en general porque Geraldine Vélez, que no hay fuerza, no hay fuerza, no hay fuerza. Entonces yo les hago un ejemplo que acababa de hacer por aquí. Y es, si ustedes van por una calle y viene un automóvil a 60 kilómetros por hora, como lleva velocidad constante y los atropella, ¿no les pasa nada? Es que si los mata el carro es un efecto de la mente o algo así por el estilo. Entonces pónganle atención a eso. Si me coge un carro a 60 kilómetros con velocidad constante, es posible que me haga talco. Y eso es por efecto de que del karma, de las energías universales o algo así, o porque hay una fuerza implícita. Alguien lo dijo por allí arriba, muy arriba, sino que ahorita encontrarla. Alguien lo escribió por ahí más o menos lo que es. Entonces, resulta y pasa que es una de las situaciones que desde la segunda ley de Newton no puedo explicar. ¿Por qué un cuerpo, si va con velocidad constante, realmente tiene una fuerza? Y entonces empezamos a hablar de estos dos conceptos que tenemos aquí: impulso y cantidad de movimiento. ¿Qué es la relación de una y otra cosa? Entonces, ¿qué es el impulso? Primero analicemos el impulso. El impulso es cuando, bueno, no, otra distinta. Si un cuerpo parte del reposo, necesariamente para ponerlo en movimiento, él tiene que acelerar. Pues ningún cuerpo que parta del reposo y aumente y cambie su velocidad va a cambiar instantáneamente a velocidad constante, sino él va a tener una fase de aceleración. Por ende, en esa fase de aceleración hay una aplicación de fuerza. Que después de esa fase de aceleración él mantenga una velocidad constante, ya es distinto. Pero alguien lo decía, es como si él mantuviera esa fuerza ahí guardadita para en el momento en que la necesite transmitirla. Es ahí donde viene la relación de impulso, este de acá. Esto es impulso. Impulso. El impulso es una fuerza que yo aplico por un espacio de tiempo determinado. Hay grandes diferencias. Yo puedo coger esta pelota y moverla con la fuerza constante. O puedo coger esa pelota y arrojarla, ¿sí o no? Cuando yo la arrojo, tiene un nivel de aceleración, ¿cierto? Al arrojarla, parte del efecto de la fuerza. Yo le aplico la fuerza solo durante un tiempo. Esa fuerza hace que acelere, llegue a una velocidad constante y como tal se mueva con velocidad constante. Yo no estoy llevando la pelota hasta la pared y retornándola, sino yo le aplico una fuerza y ella por efecto del rebote y otras cosas allá vuelve a la situación manteniendo esas cualidades. ¿Cómo sé que ella mantiene una fuerza? ¿Cómo sé que la pelota mantiene una fuerza? Porque cuando choca en la pared se devuelve y eso no podría ser posible si no hubiese una fuerza. ¿Dónde se refleja eso? En la velocidad y la relación de la masa, que es este otro conceptico de acá. Cantidad de movimiento. ¿Qué me dice la cantidad de movimiento? En pocas palabras, lo que me dice la cantidad de movimiento es la inercia que yo puedo lograr transmitir de un cuerpo a otro. El impulso me lleva a la velocidad del cuerpo a una situación constante manteniendo la fuerza. La cantidad de movimiento mantiene esa característica, permitiendo que en el momento en que yo necesite un choque, transmita la fuerza inicial que me dieron. En un choque, si viene la pelota, choca con la pared, ella transmite la misma fuerza inicial que se le aplicó. A ver si tenemos por acá un ejemplo. No. Un ejemplo fuerte es el que se presenta cuando uno dispara un arma. Cuando uno dispara un arma, el impulso le da movimiento.
a la bala, pero ella genera una fuerza contraria. La bala se mantiene con una velocidad constante hasta que de una u otra forma otras fuerzas hacen que cambie esas características. No es solo una ilusión, Dylan, es un efecto de la cantidad de movimiento. El impulso le da la posibilidad de cambiar de estado, llegar a una velocidad constante y la cantidad de movimiento, mantener esa inercia o fuerza latente y en el momento en que haya un choque, transmitirla de una sola. Eso es cantidad de movimiento. Dos características bastante notables y son muy simpáticas de trabajar los dos conceptos, impulso y cantidad de movimiento en ese aspecto. ¿Claro ahí? Veámoslo con un ejercicio, una preguntita. Léala muy bien, que esa pregunta está muy bien hecha. Esa pregunta me gusta bastante. Y fue de las primeras preguntas, ya tiene un tiempito, en las que apareció ese concepto, porque inicialmente el ITFE solo se centraba en mecánica general. Leyes de Newton, segunda ley de Newton, perdón, y características del movimiento. Y no tomaba muy en cuenta ese concepto que es muy, muy interesante. Sí, Jairo, en ese caso la autoatropella, pero el concepto físico es la cantidad de movimiento. Julieta, ¿cuál pregunta? ¿La del carro? Sencillo, pues que obviamente si hay transmisión de fuerza. Como él ya aceleró por efecto de una fuerza para llegar a velocidad constante. Cuando choca a alguien el automóvil, por más velocidad constante que tenga, transmite esa velocidad, esa fuerza inicial con la que lograron llegar a una velocidad constante. Es como, exacto, es una buena imagen mental que se pueden hacer lo que dice Neira. Es como si la fuerza se libera cuando se encuentra con algo inerte. Ahí se libera la fuerza inicial. Es una buena imagen mental que les puede servir bastante, Neira. Muy bien abstraído ese concepto. Si ven que ustedes son gente que son muy inteligentes en los procesos. De poquito a poquito van extrayendo una cantidad de conceptos e información que es muy útil y no ha sido dada específicamente. Asimismo tienen que hacerlo en los problemas. Leer muy bien. Este tipo de situaciones son muy complejas porque tienen demasiada información. Entonces yo deben tratar de identificar variables presentes y qué variables o qué datos realmente son importantes en esa situación. Momentum, Neida, es en el momento, el instante en que yo le aplico una fuerza y cambio el sistema de equilibrio de un cuerpo. Eso es momentum. Momento. Está quieto y le aplico una fuerza. Ese instante es el momentum. Mm, sí, en pocas palabras, Manuel tiene razón. Es un instante donde yo aplico una fuerza para cambiar el sistema de equilibrio. La dirección del impulso relevante, claro, Andy. ¿Por qué? Porque el impulso tiene que ir en la misma dirección del movimiento. Si la fuerza que yo aplico no va en la misma dirección, ahí no se hablaría de impulso. Ejemplo, si viene la pelota a una velocidad y yo le aplico una fuerza, ahí no hay impulso. ¿Por qué? Porque estoy siendo contrario al movimiento y posiblemente anule el movimiento. Julián Méndez. Están ahí como todos como asegurando. Entonces miremos la relación. Es un sistema perpendicular. Tengan en cuenta que la dirección en que vayan los efectos tiene mucho que ver. No sé si de pronto les ha sucedido que van ustedes en movimiento y alguien llega por detrás y lo empuja. Como que aumenta la relación de velocidad y el impulso. En ese caso, si va al movimiento y le aplica una fuerza, pues ese impulso es válido porque va en la misma dirección del movimiento. Entonces ahí sí veo un impulso y un aumento en la velocidad por efecto de la fuerza. Entonces, cuando van en sentidos distintos, es necesario hacer el análisis de realmente en el sistema carrito velocidad, en este sistema, ¿qué cambia? Cuando está solo a cuando está en esta relación, ¿qué realmente es lo que cambia? ¿Qué le dicen? Él tiene un movimiento, una velocidad en este sistema, en una dirección. Cae la masa. Lo que pasa es que uno tiene esa imagen de que si le cae algo encima, esa fuerza lo desestabiliza. Sí, pero esa fuerza va perpendicular a la que estamos analizando.
que es el movimiento horizontal. La cantidad de movimiento tiene que ser conservativa. ¿Qué quiere decir? La cantidad de movimiento acá es la misma cantidad de movimiento acá, con una relación de masa. Si aumenta la masa, porque aquí vamos a tener mayor masa, la velocidad para compaginar. Ejemplo, vamos a darle valores. La masa mayor vale 2, la masa menor vale 1 y la velocidad es, digamos, no, pues démosle 4 y 2. Y la masa es de 10, ejemplo. En este caso la cantidad de movimiento, si la masa es 4, la cantidad de movimiento sería 40. Y tiene que mantenerse así. Entonces aquí en este caso al caer el cuerpo, digamos de un kilogramo, la masa aumentó a 5. En este caso tengan en cuenta que la velocidad inicial era la masa 4 y la velocidad 10. Aumentó la masa. ¿Qué número me multiplica para que me dé también 40? 8. Entonces, si aumenta la masa, disminuye la velocidad en el sistema, porque son inversamente proporcionales las dos. Entonces, eso me ayuda a decir que la respuesta es de disminución. Aumenta, no, y no cambia tampoco porque no se mantiene. Por descarte, la respuesta es la A. Creo que más de uno escribió literalmente, ¿qué más si no la A? ¿Qué más sería si no la A? Es decir, en este caso, entendiendo claramente el concepto de cantidad de movimiento, la respuesta era muy simple. La de no hay D. Es la A. Disminuye tengan en cuenta sobre quién. Ya entiendo cuál es la confusión de ID. No están mirando acá sobre quién les están dando la pregunta. Les preguntan sobre la rapidez y aquí me está respondiendo la D sobre la cantidad de movimiento. Entonces la respuesta es sobre la rapidez o velocidad en este caso. Disminuye la rapidez porque la cantidad de masa que se desplaza aumenta en ese caso. ¿Listo? Ahí no es la única. Entonces aclaremos bien eso. Lo que se mantiene igual en ambas situaciones es la cantidad de movimiento, porque vi a Lauren también y con la misma relación. Entonces, si la cantidad de movimiento se mantiene, ¿eso cómo afecta la velocidad? Que es donde me preguntan. Por favor, siempre mirar sobre qué y en o qué estoy haciendo la pregunta. En este caso es sobre la rapidez, que es donde estamos tomando en cuenta la relación del análisis de la situación. Claro esa situación, claro ahí el proceso como tal. Angie Montoya, ¿qué es momentum? El momentum es el instante que el cuerpo recibe el efecto de una fuerza. Pero ya vamos a eso. Una preguntita. Vayan analizando la situación respecto a muchas características de por qué si yo arrojo la pelota a una pared esta rebota. Si yo arrojo la pelota, rebota. ¿Sí ven? Yo solo le aplico una fuerza inicial y ella como que mantiene esa característica. ¿Por qué rebota una pelota al lanzarla contra una pared? ¿Qué relaciones de fuerza están implícitas? A analizar y a pensar. Ya les doy otra pregunta tipo ITFES, pero me interesa que traten de analizar esa pregunta. Imaginen que es una pregunta abierta, muy ambigua, por cierto, pero háganme. Voy a intentar leer la mayor cantidad de cosas. Disminuye, sí, exactamente, Naira. La ciencia del absurdo no, la ciencia de la realidad, la explicación física de las cosas. Es posible porque es extraída también del banco de preguntas. En ese caso va todas en un mismo plano, Jairo. Habría un cambio, una variación si hubiese un plano inclinado. Claro, Gustavo, si el ejercicio disminuiría aún más la velocidad, porque el rozamiento generaría ahí una característica dentro del sistema y haría que la velocidad disminuyera aún más. No cambia la característica de la respuesta, más sí la cantidad.
La pared tiene más resistencia. Uno, Juan Pablo Cano. Esa es. Luxey dice que por acción-reacción también implícito. Entonces vamos a llegar a englobar totalmente todo lo que está presente. Uno, la pared tiene más resistencia, tiene más inercia. Bien. Valeria Ortiz, ¿por qué rebota una pelota contra la pared? Acción-reacción uno por inercia 2. Entonces, ¿dónde está la inercia? Ya lo estaba diciendo Juan Pablo. La pared tiene mayor resistencia que la pelota. Entonces, la pelota, la fuerza que lleva no es suficiente para moverlo. Uno. Dos, acción-reacción. Cuando la pelota golpea, hay una fuerza que hace que se genere una fuerza contraria sobre ella. Pero hay una característica en la naturaleza de la pelota que permite que esa fuerza de reacción ella la convierta en una fuerza motriz para devolverse, que es un objeto inerte. Exacto, Neida. A la fuerza aplicada, exacto, Carlos, eso es verdad. Exactamente, el Dylan lo está diciendo ahí. Una de las cosas que deben tener claro es que la pelota es elástica y hace que cuando reciba el impacto de la fuerza se deforme. Al deformarse, ella absorbe mucho, bueno, absorbe no, redirecciona la fuerza para sí misma y hace que haya un cambio de movimiento. Si yo cojo un pedazo de ladrillo y la tiro contra la pared, posiblemente no tenga esa capacidad, se queda ahí golpeando la pared nomás. ¿Qué más? De hecho, es una visión muy general porque falta meter todas las características de energía. Si la pelota fuese de plomo, Andy, golpearía la pared y lo que haría es posiblemente un daño en la pared o no rebotaría y caería de una sola. Carol, cada vez que yo aplico una fuerza en cualquier objeto, el objeto la va a reflejar. Así yo no la vea muy clara. Ejemplo, si yo a la pared no le hago nada, ella no me hace nada. Pero si yo cojo y le doy un golpe, es como si ella me pegara a mí también, porque me voy a hacer daño, voy a sentir dolor. Entonces, la fuerza que yo le aplico a la pared, esa fuerza es de vuelta. La fuerza me la devuelve en el sentido contrario. Claro, en este caso lo que pasaría es que la forma hace que él se redonda, sea colineal la fuerza, casi que vaya en la misma línea de efecto. Al tener aristas, puntas, eso hace que se disgregue la dirección de la fuerza. Sí, más o menos sería un buen ejemplo, Valeria. Mayor, Sergio. ¿Por qué? Porque además de que ella absorbe el rebote, el sistema elástico potencializaría la fuerza que se está tomando. Con ley de conservación de la energía mecánica, tienen una idea más general de la situación. Miremos, mientras sigo respondiendo preguntas, esa, Silvana, en el peso hay algo afecta, pero realmente lo que importa es la fuerza que yo le aplique. El impulso inicial que yo le da a la pelota hace que sea esa misma fuerza. Por eso es que si yo la lanzo con cierta fuerza, vuelve al mismo sitio. Si yo le aplico una gran fuerza, va a pasar de largo en la situación. Acción-reacción, inercia, porque hay fuerza elástica. ¿Cuál más? Hay energía potencial elástica, energía potencial, energía cinética, fricción dinámica, fricción cinética, fricción del aire. Lo que hay son cosas por analizar, pero por el momento lo básico lo dijeron. No, Santiago, porque la resistencia es dependiente de la masa. La pared tiene mayor masa que la pelota, por ende tiene mayor resistencia. Si tuvieran igual resistencia, la pelota movería la pared. Respuestas, miremos. C, Juan Pablo, Sergio, Gerson, Carlos, Gustavo, Emanuela, Mildred, Camilo, Nate. Camilo dice bien. ¿Qué significa inelásticamente? Inelásticamente es que toda la fuerza es transmitida al otro. Cuando un cuerpo es elástico y lo logra mover, es como si la fuerza que lleva
es tomar a dos sentidos, un poquito para mover, otro poquito para rebotar. Al ser inelástica, totalmente la fuerza se combina para moverlo directamente. Mm, CC, Isis, Giselle Naomi, también la sé. Jaime la D, Andrés la C, Ernesto la C, Camilo González la B, Mariana Espinosa la C. De nada, Santiago. Carmen Elina la B, Valeria Ortiz la C, Carol Gutiérrez la C, Napo Napo la D, Sergio Rodríguez, Carol Portocarreño C o B. Pues ya decantamos esa situación. Indira la C, Juan Camilo, María Camila, Karen, Karen Conte al final, la C, Andrés Ramírez, Napo Napo, Luz Dey, la B, Estefanía, Santiago, Juan Valdés, Gustavo Chalá, Dylan, AOD para Jaime, Ángela D, su velocidad, Lauden, Sergio Rodríguez, Carol, Alfredo, Dana. Entonces les va a dar un tiempo porque siempre el nivel de conexión está un poquito disperso. Listo, profe Andrés Pozo, está afanado. Sofía Aguirre, que no tiene fricción. El sistema sin fricción, al ser sin fricción la fuerza se mantiene. Es directamente la correlación del proceso. La cantidad de movimiento del cuerpo uno debe mantenerse hasta el final, ténganlo en cuenta. Si la masa aumentó en 3, la velocidad debe disminuir a un tercio. Si se triplica la masa, que es lo que realmente sucede, porque queda 3 veces la masa, la velocidad debe disminuir un 3 para que haya. Si una aumenta, la otra disminuye porque son inversamente proporcionales según la ecuación. Entonces la respuesta es la C. En su mayoría le atinaron. Los que no le atinaron, ¿cuál fue la duda? Si tienen alguna duda todavía. La A, no se mantiene la velocidad, Valentina García, porque aumenta la masa. La B no podría ser porque tenemos 3 cuerpos, como quien dice, triplica la velocidad. Entonces lo que me está diciendo es solo que la duplica. Y la D es por poner una cuarta opción. Esa no tiene, por seguir la secuencia. B sobre 1, B sobre 2, B sobre 3, B sobre 4. No tiene ninguna análisis que se pueda presentar en la situación. Realmente la duda es entre la A y la C. ¿En cuál de las dos puede uno tener alguna duda? Toca el 3, tan, tan, tan. Más que la velocidad, Carol, es la fuerza. La fuerza se va transmitiendo. Choca, se mueve, la cantidad de movimiento se mantiene, pero la velocidad tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque aumentó la masa. Sí, es un dolor de cabeza para todo el sistema físico. En ese caso, casi todas las situaciones que les van a presentar para facilitar los análisis van a ir con sistemas sin fricción. Analice la situación sin fricción y cosas por el estilo. La A solo se podría dar en el espacio. Sí, sí, solo se podría dar en el espacio como tal. Pero al mantener tengan en cuenta que la cantidad de movimiento es constante sin importar el sistema. Entonces aquí se mantendría. En el espacio también sería la C, porque aumentó la masa, la velocidad tiene que disminuir en una de las relaciones. Ya si la fuerza es transmitida, se sigue moviendo en relación constante, pero no si choca con otro cuerpo. Lo que me dice en el vacío es que si yo le aplico una fuerza, él va a mantener esa relación constante hasta que otra fuerza se meta. No que si hay otro cuerpo y choca con él, se van a mover conjuntamente con la fuerza inicial. No, se cumple la misma relación. Aumenta la masa, disminuye la velocidad. El choque no divide la velocidad y la fuerza, no, la fuerza la transmite directamente y la velocidad sí disminuye. Si queda un solo objeto, al aplicar la fuerza y no hay choque, pues se va a mantener la velocidad.
Al quedar juntos los tres, es la misma pregunta del carrito, pero con otro contexto. Aumenta la masa del sistema, disminuye la velocidad. Sería la A, no, sería la C. La velocidad disminuye a un tercio. La masa siempre es positiva, Luz Day. Es una cantidad que siempre es positiva. Yo no puedo hablar, no, es que estoy pesando, mi masa es menos 10 kilogramos. Sería algo extraño. No existiría, no habría un concepto de materia negativa. Hay materia oscura, que eso es otro concepto, que podría ser una forma de hablar de un tipo de materia negativa, pero es entrar a un universo de otro tipo de física distinto. Tener eso en cuenta, Luz de... Miren esta mientras tanto y sigo mirando preguntas. Hacia dónde va el movimiento va la fuerza, eso lo deben tener muy claro. Hacia dónde va el movimiento va la fuerza del proceso. Manuel, lo que no afecta es la gravedad, sí, la masa es positiva. La gravedad y la fricción. De hecho, es más importante que no afecte la fricción que la gravedad, Manuel. Dylan González, sí, hay antimateria o materia oscura. Algunos dicen que la antimateria es distinta a la materia oscura. La antimateria podríamos definirla como un tipo de materia negativa, como por darle un valor magnitudinal, pero bueno, esos son ya otros niveles de análisis en la situación. Ya empezaron a responder. Mildred fue la primera en responder. Tengan en cuenta que el tubo no tiene rozamiento, creo que les dice. Es que la mitad total es X, entonces. Sin fricción. Si hubiese fricción, el sistema caería en una situación bastante complicada. No es que sea una sola masa, Neira. Lo que pasa es que se comporta como una sola masa, pero en total serían tres masas. Es la suma de los tres cuerpos. Viene uno, choca con él y choca con él. El decir el término que se mueven como un único cuerpo es para generar un distractor en la situación. Pero realmente son tres cuerpos, porque se suman las masas, Neira. A, B. La C, A o D. Laura Cenejos. Sí, Valentina, mañana tienen clase con Paco. Daniel Divit, Coloche. Estoy nombrando a los que no he nombrado el día de hoy. Están por ahí sueltos. Julián Camilo tampoco había aparecido. John Sebastián Garzón. ¿Cuál es? No, de la respuesta, John Sebastián. Eso es lo que toca hacer, intentar dar la respuesta. Sí, exacto, es decir, eso es lo que hace el vector como tal. Tengan en cuenta que los resortes son iguales. Una forma que se les puede facilitar para analizar esa pregunta es analicen el efecto de cada resorte por independiente. ¿Qué le dice Sergio? Entonces usted tiene un sistema con un cuerpo en la mitad atado a resortes. Rompo ese equilibrio. Tenga en cuenta que un resorte cuando yo rompo el equilibrio, él cambia la naturaleza. Si yo jalo un resorte, él jala hacia el sentido contrario. Si yo contraigo un resorte, él rebota o resorta en sentido contrario. Entonces le dice, ¿qué pasará cuando está el efecto de las dos? De los dos. Mira cuánto le han atinado. Mariana Espinosa. Como que ya cayó en cuenta cuál es.
José Fernando Usuga, no ha aparecido. Karen Gómez, creo que tampoco. No, Santiago, 2x no es una distracción. 2x le dan a entender es el factor de la elongación. Aquí se lo dicen. Natural es x. Entonces, Se me perdió el cursor, se me perdió ya. Aquí se lo dicen acá. Longitud natural es x, quiere decir que es el punto donde el resorte está en equilibrio. Al decirle 2x le dicen que ambos cuerpos están en total equilibrio. Rompo el equilibrio, ¿hacia dónde van las fuerzas? Entonces, miremos acá uno a uno. Miremos primero el que se estira. Un resorte, si aquí tenemos el punto de equilibrio. Si el resorte se estira, al soltarlo, es decir, yo estiro el resorte y lo suelto. Cuando yo lo suelto, él se mueve hacia allá. Hacia donde se mueva, va la fuerza. Quiere decir que el primer vector de la fuerza es hacia allá. Ya ahí tenemos la respuesta. O es esta o es esta. Bueno, ahí tenemos tres posibilidades. Ahora, si yo contraigo el resorte, tengan en cuenta la misma situación, pero punto de equilibrio, y contraigo el resorte y dejo la masa acá. ¿Qué sucede en este caso? Si yo lo contraigo y suelto el resorte, entonces contraje el resorte y lo solté, lo empuja. Si yo alargo el resorte, lo jala. Como quien dice en este caso, la fuerza lo va a empujar también allá. La dirección de las dos fuerzas es esta. Y como los resortes son idénticos, misma fuerza y misma deformación para ambos, la fuerza que generan es igual. La respuesta es la B. Algunos le atinaron, más pocos de los que creían. Sí, Andy, eso indica que está en el punto de equilibrio. Desde la perspectiva de eso es una excelente pregunta, aunque ahí les aclaran bien la relación de espaciabilidad. Eh, Ustedes tienen que verlo de frente. Lo que ustedes vean, la izquierda de la hoja, la derecha de la hoja, de frente a ustedes. Es decir, ustedes me ven a mí, en ese sentido, pues esa misma orientación que se está dando. En el orden que tienen ahí, la izquierda sería, les voy a señalar, izquierda y derecha. La derecha, la izquierda. Esa es una pregunta excelente porque eso es una norma de tácita de responder preguntas cuando hablan a unos niveles de orientación. ¿Las C son casi iguales? No, la C es totalmente contraria, porque te dan las fuerzas en sentido contrario. Listo, ya miramos si tengo un espacio vacío. Acá. ¿Por qué es la B? ¿Por qué es la B? Entonces, ¿por qué es la B? Porque cuando estiro el resorte y lo rompo de su sistema de equilibrio, que sería el primer resorte, el de acá. Imagínense en un resorte, si yo estiro un resorte y lo suelto, ¿el qué hace? ¿Empuja hacia la derecha? No, jala en este sistema. Imaginen un resorte, imaginen que mi mano es un resorte estirado. Al soltarlo, él ala. Si yo lo comprimo, cuando yo suelto el resorte, él empuja. Entonces, ambos van en un sentido del movimiento igual. El que jala va hacia este sentido a la izquierda y el que empuja también va a la izquierda. Los dos van en la misma dirección. A partir del análisis del movimiento yo sé cuál es la fuerza, hacia dónde va el movimiento va la fuerza. Por eso yo sé que estos dos vectores son los que me dan la relación de la fuerza. Ahora la magnitud de la fuerza, ¿de dónde la establezco? Como tienen la misma fuerza constante elástica, que es K, ambos van a generar en la misma distancia de formación, que es la misma, uno se alarga tantos centímetros y otro esa misma distancia, se contrae, aplican exactamente la misma fuerza. Listo, ya la volví a explicar.
Claro, cuando yo estiro el resorte a la derecha, actúan las dos fuerzas al mismo tiempo. El resorte de la izquierda jala y el resorte de la derecha empuja. Las dos fuerzas son en la misma dirección. Entonces, si yo, una buena forma de verlo, pero si tengo un elástico por acá, no, no, caucho, sí. Verán si conseguimos un caucho y les explico para que lo vean un poquito más claro a los que no están entendiendo. Aunque esa no es tan ambigua. ¿Nunca han tenido un resorte en sus manos? Resorte, resorte, para acá como que fue. No. Voy a intentar conseguir un resorte para la siguiente clase que lo vean. O con un caucho. Pueden hacerlo con un caucho. Si yo tengo un caucho en el punto de equilibrio y lo jalo y lo suelto, él se mueve para allá. Lo que pasa es que con el, sí, con el caucho no lo puedo contraer. Entonces imaginen la pelota. Si yo contraigo la pelota y la suelto, si ven hacia dónde se deforma, la estoy contrayendo y al soltarla se mueve en esa dirección. La pelota sí no la puedo estirar porque se me hace un poquito difícil, pero me ayudaré a explicar la contracción. Con esa pregunta iniciamos la siguiente clase y voy a intentar conseguir el resorte. Ojalá me acuerden. Por favor, me escriben al correo si pueden. Estefa GP. Como una cauchera, Dylan lo dijo. Si alguna vez han lanzado piedras con una cauchera, cuando yo estiro la cauchera y lo suelto, ella manda la. Es como si la estirara hacia la izquierda. Al soltarla, se mueve en esa dirección. Exactamente. Cuando yo contraigo el resorte de la pila y la suelto, él se mueve en esa dirección. Voy a intentar conseguir un resorte. Escríbanme al correo, por favor. No se les olvide que los correitos me ayudan como a decantar mucha información. Matemáticas, completo. Y física, sin tilde y en minúscula todos, arroba, puntaje nacional.com. Creo que yo estoy haciendo la del bobo, porque creo que puedo escribir en directo. En este sí puedo escribir. Le miramos. Correo es matemáticas. Sí, matemáticas.puntajenacional.com. No deja colocar el arroba. Pero sí. Con el arroba. Ah, no, sí deja porque yo los he visto ahí. Sí. Listo, mientras responden ahí les dejo los dos correos. Importante que le den like a los videos, que se suscriban en la plataforma, en el canal de YouTube. Material uno. Es que no se ve la gran diferencia ahí. La fuerza es una única fuerza que se aplica. La fuerza neta que me dan a entender acá en esta situación es la diferencia entre la fuerza que le estoy aplicando menos la fricción, lo que hace que se disminuya la fricción. Lo primero que deben entender es que no es la A ni la B.
Porque si el cuerpo se mueve hacia la derecha, las fuerzas tienen que ir hacia la derecha en ese caso. Hay algo que no me cuadra y es el esquema de fuerzas. Es COD y ahí puede haber un pequeño error en la enunciación. Resbala, eso es importante. Compuesta por dos materiales. El coeficiente de fricción cinético entre el material 1 y el bloque es mayor que entre el material 2 y el bloque 2. La fricción es contraria al movimiento, pero tengan en cuenta que aquí me están mostrando el vector de la fuerza neta. No, porque se mueve. La que va en sentido izquierdo, Manuela, es la fuerza de fricción. Aquí me están dando la fuerza neta, la fuerza que hace que el cuerpo se mueva. Lo mismo para David, Manuela y otros cuantos que no logré ver ahorita. Y es que las vectores que me están mostrando son la fuerza neta, la fuerza que se mueve. En ningún momento me están diciendo que ahí está implícita la fricción. Gracias, Mariana, eso es lo que estoy diciendo. Son dos materiales distintos. Y ahí todo lo del material, toda esa cantidad de carreta es un distractor. Entonces piensen en esto, un cuerpo cuando se desliza con una superficie con fricción, ¿qué hace? Llega un punto en que se detiene. Si se detiene es porque a medida que transcurre el tiempo, en espacios de tiempo, la fuerza neta va disminuyendo. Ahí lo del cuento de la superficie es el coeficiente de fricción y una cantidad de cosas es secundario. Lo único que yo voy a entender es que a medida que va pasando el tiempo, la fuerza va disminuyendo. Por ende, las respuestas son muy repetidas. Por ende, la respuesta es la D. A medida que pasa el tiempo, la fuerza neta se va haciendo menor, menor, porque el impulso va disminuyendo por efecto de la fricción. Así sea, la relación de los materiales sea menor. Pero no va a pasar que la fricción va a aumentar, disminuir y la fuerza va a aumentar, porque él va siendo movido libremente. Al decirle resbala, quiere decir que fue impulsado, no le están aplicando una fuerza. Y esa fuerza o ese impulso se va perdiendo a medida que va friccionando. Respuesta era la de excelente. Varios le dieron a la respuesta, me parece muy bueno. Al menos los últimos que tengo acá, Carlos, Karen, Carol, Dylan, Juliet, Nairobi, Carol, José Fernando, Andrés, Valeria, tengo que le dieron bien la respuesta. Entonces chicos, les voy a dejar una de tarea, una, dos, tres, un montón. Les voy a dejar unas en el video. La del payaso, esa es muy curiosa y ahí tienen que correlacionar todos los conceptos que tuvimos el día de hoy. Dos, más apreciación de la relación de lo que es una máquina simple, no está de más echar una investigadita en la característica de una máquina, de una polea y un polipasto, y una facilísima, esa es facilísima. Entonces, esas tres preguntas de tarea, con esas tres iniciamos la siguiente clase, la del payaso, la de las poleas y la del dinamómetro. Baja la del payaso para que se entretengan ahí. Entonces, chicos, un placer haberlos visto el día de hoy, hablar con ustedes el día de hoy. Espero que poco a poquito vayan complementando toda esa cantidad de información que tienen. Son gente como muy activa mentalmente, entonces eso ayuda muchísimo porque hay cosas que van identificando. Hay un dicho que dice que el que pregunta es porque quiere saber, así que si ustedes no entienden, pregunten, es ese afán de conocimiento lo que hace positivo. No es más válido que yo sepa la respuesta a que la pregunte y no entienda nada, es igualmente válido. Entonces espero que sigan en ese proceso motivados, motivando a todo el que conozcan para que pueda llegar a un nivel de formación. La intención es sacar unos muy buenos resultados en masa. Entonces, que tengan muy buena noche
que vayan a descansar, que ya estamos a mitad de semana y estamos un poquito cansados todos. Entonces, chavos, que les vaya muy muy bien, chavos. Acá es que yo miro allá arriba y la cámara está acá. Chavos, hijos, que les vaya muy bien.